La pérdida que cambió todo. Giovanna estaba en el tercer mes de embarazo cuando su vida cambió drásticamente. Un trágico accidente automovilístico le arrebató a su esposo, Fabian, dejando un vacío inmenso en su corazón. Además del dolor de perder al amor de su vida, enfrentaba el temor de criar sola al hijo que ambos esperaban. Los días posteriores a la tragedia fueron un torbellino de emociones. Giovanna no solo tenía que lidiar con la pérdida, sino también con los recuerdos constantes de su vida junto a Fabian. Todo en su hogar le recordaba a él, desde los objetos que compartían hasta los planes que tenían juntos. A medida que el tiempo pasaba, su tristeza se transformó en una profunda depresión. Giovanna no encontraba consuelo, y cada día parecía más difícil que el anterior. Sin embargo, estaba decidida a seguir adelante por su hijo, quien aún no había llegado al mundo, pero ya significaba todo para ella. Un cambio radical para empezar de nuevo en un intento de huir de su dolor. Giovanna tomó una decisión drástica: cambiar completamente su apariencia y mudarse a otra ciudad. Se sometió a varios procedimientos cosméticos, cambió su estilo de vida y dejó atrás todo lo que pudiera recordarle a su pasado. El cambio de ciudad le permitió empezar de cero. Nadie conocía su historia, y por primera vez en meses, Giovanna sintió que podía respirar un poco más tranquila. Sin embargo, el vacío que sentía en su corazón seguía presente, y la ausencia de Fabian era un peso constante en su vida. Con su embarazo avanzando, Giovanna trató de enfocarse en su futuro. Aunque su nueva vida parecía ofrecer un respiro, la sombra de su pérdida aún la perseguía. Estaba decidida a encontrar una forma de ser feliz nuevamente, aunque no sabía cómo. El día del parto finalmente, llegó el día tan esperado, el nacimiento de su hijo. Giovanna fue llevada al hospital, donde fue atendida por un equipo médico amable y profesional. Entre ellos, estaba el doctor Bernardo, quien sería el encargado de realizar el parto. La operación transcurrió sin complicaciones, y Giovanna dio a luz a un hermoso y saludable niño. Las enfermeras y el doctor Bernardo la felicitaron, y por un momento, Giovanna sintió una inmensa alegría al sostener a su bebé en brazos. Sin embargo, esa felicidad se transformó en horror cuando levantó la mirada hacia el rostro del médico. Bernardo era idéntico a Fabian, su difunto esposo. Giovanna no podía creer lo que estaba viendo. ¿Podría ser él, o era solo una coincidencia? La confusión en la sala de parto mientras el doctor Bernardo seguía felicitándola. Giovanna no podía apartar los ojos de él. Su mente estaba dividida entre la alegría de ver a su hijo y el desconcierto de enfrentar a alguien tan parecido a Fabian. Lo que más la desconcertó fue que Bernardo no la reconoció. Giovanna había cambiado mucho su apariencia desde la última vez que había visto a Fabian, pero aún así esperaba que él pudiera recordarla. La situación era surrealista. Después de que Bernardo salió de la sala, Giovanna trató de convencerse de que era producto de su imaginación. Tal vez el esfuerzo del parto y las emociones la estaban confundiendo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía investigar más. El inicio de una investigación personal. Una vez en casa, Giovanna no podía dejar de pensar en el doctor Bernardo. Su parecido con Fabian era innegable, y aunque trató de ignorarlo, la curiosidad la llevó a buscar más información sobre él. Comenzó investigando en internet, tratando de encontrar cualquier dato sobre su vida y antecedentes. Descubrió que Bernardo era un médico respetado en la ciudad y tenía una familia, lo que la desconcertó aún más. ¿Cómo podía alguien tan similar a Fabian llevar una vida completamente diferente? A medida que recopilaba información, Giovanna se dio cuenta de que debía confrontarlo cara a cara. Necesitaba respuestas, y no descansaría hasta descubrir la verdad detrás de esta extraña coincidencia. El primer encuentro. Decidida a obtener respuestas, Giovanna solicitó una cita con Bernardo en el hospital. Durante su consulta, trató de hacerle preguntas sobre su pasado, pero él parecía incómodo y esquivaba sus preguntas. Lo que más la sorprendió fue que Bernardo hablaba como si no la conociera en absoluto.
Incluso cuando Giovanna mencionó detalles que podrían haberle resultado familiares, él no mostró ninguna reacción. Esto solo aumentó su intriga. A pesar de la falta de respuestas, Giovanna decidió ganarse su confianza. Si Bernardo no iba a hablar por voluntad propia, ella buscaría la manera de acercarse más a él para descubrir la verdad. Una invitación inesperada. Después de meses de interacción, Giovanna decidió invitar a Bernardo y a su esposa a cenar en su casa. Presentó la invitación como un gesto de agradecimiento por su ayuda durante el parto. Bernardo aceptó la invitación, y Giovanna aprovechó la oportunidad para planear cómo confrontarlo sin levantar sospechas. Tenía un plan en mente y estaba decidida a ejecutarlo. El día de la cena, Giovanna preparó todo cuidadosamente. Sabía que ese encuentro podría ser la clave para descubrir la verdad y, finalmente, cerrar este capítulo de su vida. El impactante regalo. Durante la cena, Giovanna entregó un pequeño paquete a Bernardo como muestra de gratitud. Él, curioso, lo abrió frente a su esposa. Lo que encontraron dentro los dejó sin palabras: un anillo, una pulsera y un reloj que pertenecían a Fabian. La reacción de Bernardo fue de shock. Su esposa, Lucia, también quedó impactada al ver esos objetos. Ambos comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de entender cómo esos objetos habían llegado a manos de Giovanna. Lo que ellos no sabían era que Giovanna había grabado todo con una cámara oculta. Estaba decidida a obtener pruebas de que algo extraño estaba ocurriendo. La confesión. Presionados por las circunstancias, Bernardo y Lucia finalmente confesaron. Admitieron que el accidente de Fabian había sido un montaje. Bernardo, cuyo verdadero nombre era Fabian, había planeado todo para desaparecer y comenzar una nueva vida. La confesión reveló detalles impactantes. Fabian había usado a un desconocido para simular su muerte y, de esta forma, dejar atrás su antigua vida. Lucia había sido cómplice de todo desde el principio. Giovanna no podía creer lo que estaba escuchando. La traición de Fabian iba más allá de lo que ella imaginaba, y ahora tenía que decidir qué hacer con esta información. La traición revelada. Giovanna quedó devastada al escuchar la confesión. Descubrió que Fabian, el hombre con el que había compartido su vida y que creía muerto, había planeado todo para desaparecer y construir una nueva identidad como Bernardo. Lucia, su esposa actual, no solo estaba al tanto, sino que había participado en el plan desde el principio. El objetivo principal del plan era aprovecharse de Giovanna y su fortuna. Fabian sabía que Giovanna era heredera de una considerable suma de dinero, y al enamorarla y casarse con ella, pudo acceder a gran parte de su patrimonio. Después de lograr su objetivo, decidió fingir su muerte para escapar de su vida pasada. Para Giovanna, la confesión fue como revivir el momento en que le anunciaron la supuesta muerte de Fabian. La decepción y el dolor se mezclaron con una intensa necesidad de justicia. Su vida había sido manipulada, y ahora tenía la oportunidad de exponer la verdad. La decisión de Giovanna. Tras escuchar la confesión, Giovanna decidió no actuar impulsivamente. Sabía que tenía pruebas suficientes gracias a la grabación de su conversación y que debía pensar en su hijo antes de tomar cualquier acción. Su objetivo no era solo enfrentar a Fabian y Lucia, sino también garantizar que nunca pudieran lastimar a nadie más. Giovanna revisó cuidadosamente la grabación para asegurarse de que todo estuviera claro. Cada palabra que Bernardo y Lucia dijeron en la confesión era crucial para respaldar su caso. Aunque estaba furiosa, sabía que la mejor manera de enfrentarlos era utilizando la ley. Con el plan claro en su mente, Giovanna decidió llevar las pruebas a las autoridades locales. Sabía que enfrentarse a ellos directamente podría ser peligroso, especialmente porque no estaba segura de hasta dónde eran capaces de llegar para proteger su nuevo estilo de vida. El enfrentamiento final. Cuando las autoridades recibieron las pruebas, se sorprendieron por la magnitud del caso. Se trataba no solo de un fraude emocional, sino también de un delito con implicaciones legales graves, como el uso de una identidad falsa y el montaje de un accidente mortal.
Las investigaciones comenzaron de inmediato, y Giovanna fue llamada a testificar. Relató cada detalle de su relación con Fabian, su supuesto accidente y cómo descubrió su doble vida como Bernardo. Su testimonio, junto con la grabación, fue suficiente para iniciar el proceso legal. Finalmente, Fabian y Lucia fueron arrestados. Durante el juicio, intentaron justificar sus acciones, pero las pruebas eran irrefutables. Ambos recibieron condenas que reflejaban la gravedad de sus crímenes, y Giovanna pudo, al fin, cerrar ese doloroso capítulo de su vida. Un nuevo comienzo con Fabian y Lucia fuera de su vida. Giovanna pudo concentrarse en lo más importante, su hijo. A pesar de todo lo que había pasado, encontró fuerzas para seguir adelante. Se mudó a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos y el escándalo, para empezar desde cero. Giovanna dedicó su vida a criar a su hijo con amor y fortaleza. Sabía que la mejor manera de superar su pasado era enfocarse en el futuro y en construir un hogar lleno de felicidad y estabilidad. Aunque las heridas emocionales tardarían en sanar, estaba decidida a no permitir que el dolor definiera su vida. Su historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de la verdad y la justicia. Giovanna no solo enfrentó a sus traidores, sino que también demostró que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz y esperanza. Reflexión final: la historia de Giovanna es un testimonio de resiliencia y determinación. A pesar de enfrentar una traición inimaginable, encontró la fuerza para luchar por la verdad y proteger a su hijo. Su valentía y enfoque en la justicia la convirtieron en un ejemplo para quienes enfrentan adversidades similares. En última instancia, Giovanna aprendió que incluso en los momentos más difíciles, es posible recuperar el control de tu vida. Aunque el dolor y la decepción pueden ser devastadores, la verdad siempre tiene el poder de liberar y sanar. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que necesite inspiración. Recuerda que siempre hay una salida, incluso en las situaciones más complicadas. Gracias por ver el vídeo.